Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 2 de julio, miércoles de manifestaciones contra el ajuste, sesión en diputados, balconazo que se viene entre Lula y Cristina y novedades en el mundo, mucho para contar. Mientras tanto dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Los trabajadores del Hospital Garrahan protestando contra el cierre de la residencia en el Congreso de la Nación. Ahí donde está el móvil del Destape con Lula, también los trabajadores de prensa por el cierre que la propia Gendarmería hace de la autoinvestigación sobre el ataque a Pablo Grillo. También la misa ecuménica por los jubilados, la manifestación de los jubilados también dentro de un rato. Y los actores ahí pidiendo que no se avance con el cierre o la quita de la autarquía al Instituto Nacional del Teatro. Todo eso sucediendo mientras tanto en la calle y adentro en el Palacio, sesión en diputados. Javier Milei recibió este miércoles otro golpe en la Cámara de Diputados, donde este año ya perdió el control del recinto. La oposición logró quórum para tratar un amplio temario con proyectos de financiamiento para las universidades, la emergencia pediátrica, que podría o debería garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan, que continúa bajo ataque del gobierno. Estos temas no serían aprobados durante la sesión, sino que los bloques que reúnen la mayoría emplazarán, como se dice, van a mandar a laburar a las comisiones, citarán a las comisiones de presupuesto, especialmente que es la que conduce José Luis Espert, que debe estar muy concentrado en su candidatura de este año en la provincia de Buenos Aires, porque la comisión la tiene cerrada. O sea, la comisión de presupuesto no labura en diputados, sin actividad, totalmente paralizada por Espert. Supongo que será porque está muy ocupado en la provincia de Buenos Aires o por perseguir política y judicialmente a quienes le deja un poco de caca en la vereda, ¿no? Sí. Hace rato que está sin funcionar. Creo que este año no laburó nunca. ¿Y de qué labura Espert? ¿No es diputado? Bueno, tendrá otros ingresos. Es simbólico, es simbólico. Es claro. simbólico. Okay. Cobrar, cobra igual, Bueno, mientras tanto, atención con el número, porque pintaba más palo a palo el poroteo para conseguir el quórum de 119 y la verdad es que se sentaron 136 diputados en sus bancas. Esto muestra algo también de la relación que está teniendo por estas horas el gobierno nacional con los gobernadores. El presidente de la Cámara, Martín Menem, verificó el cumplimiento del quórum en el recinto y a las 12:23 declaró habilitada la sesión, que continúa casi 2 horas después todavía con cuestiones de privilegio, tema YPF, la situación judicial de Cristina, varios temas sobre los que los distintos diputados se van pronunciando. Hubo una rotación de bancas en el frente de izquierda, pero todavía no arrancaron a tratar estrictamente los temas para los que fueron convocados. Los referentes de los gobernadores que supieron colaborar con Milei, gobernadores como Raúl Jalil y Gerardo Zamora, Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro. Los diputados de esos gobernadores no dejaron sus sillas vacías como había ocurrido en otras oportunidades. También colaboraron 3 radicales, entre ellos Julio Cobos, y ayudó también a conseguir el número la libertaria Marcela Pagano, libertaria peleada con la conducción de La Libertad Avanza, pero libertaria al fin. Quedará para el final del debate los proyectos para eliminar retenciones a las exportaciones, pedido por el bloque de Córdoba, que no tiene el respaldo de Unión por la Patria ni de La Libertad Avanza, pero bueno, están en agenda. Y otro sector del peronismo aceptó dar quórum a cambio del pedido de otra sesión para más tarde. Veremos si esa efectivamente también junta el número que necesita para sesionar. Ahí se propone derogar decretos como las facultades delegadas para disolver institutos culturales, por ejemplo, como para transformar el Banco Nacional de Datos Genéticos, aprobar el régimen de excepción a la Marina Mercante o cambiar los organismos judiciales. También plantea tratar la reforma del régimen penal tributario y la derogación del decreto 690 de 2020 que reguló el mercado de las telecomunicaciones. Mientras tanto, la expectativa está puesta también en si consiguen por lo menos tratamiento en comisión para auxiliar desde el Congreso al Hospital Garrahan, que está muy fuertemente atacado, no solo discursivamente, sino financieramente por el gobierno nacional, más allá de que estaban hasta la semana pasada al menos con esa línea de los ñoquis. Bueno, siguen sin dar respuestas, siguen sin dar soluciones a los trabajadores del Garrahan,
que estuvieron protestando también en las últimas horas. Y mira, hay datos publicados por la cuenta de residentes del Garrahan que dice 355.000 niños y niñas de todo el país fueron atendidos en el Garrahan en el 2024. Y es interesante porque muestran también, provincia por provincia, cuántos pibes y pibas de toda la Argentina viajan a Buenos Aires para atenderse en el Garrahan. Por lo tanto, este es un mensaje para todos los diputados y diputadas de todo el país, para que no dejen sin ley de emergencia para la salud infantil a los pibes y pibas del Garrahan. Entonces dicen diputados de todas las provincias, los nenes que ustedes representan necesitan que den quórum, no les den la espalda. Bueno, el quórum está, habrá que ver qué sucede. 354.299 pibes y pibas de todo el país. Y después, lo que hacen los residentes del Garrahan es discriminar de alguna forma, provincia por provincia, cuántos pibes y pibas, solo en el 2024, fueron atendidos en el Garrahan, ¿no? Y en ninguna provincia, casi ninguna provincia, baja de los 1.000 y pico de pibes y pibas por año. Es impresionante. Arriba y me parece... de 2.000, hay algunas incluso arriba de 4.000, 5.000, 8.000, ¿no? Es impresionante. Es impresionante y me parece que es una muy buena estrategia comunicacional para que, porque nosotros, ni siquiera nosotros teníamos estos datos, no dimensionamos, no terminamos de dimensionar lo que significa el Garrahan. Hoy hablábamos con el jefe de hematología y oncología del hospital y nos decía que el 40% de los pibes con cáncer de todo el país se atienden en el Garrahan. Sí, lo que por ahí sabíamos es que de todo el país viajan a Buenos Aires para atenderse en el Garrahan porque es el hospital pediátrico infantil más importante del país y de la región. Ahora, cuando lo pones en números, es realmente impresionante la cantidad, ¿no? Porque además con esos pibes vienen sus familias, lo que cuesta para esas familias el viaje, la estadía esos días en Buenos Aires, dejar por un tiempo también sus trabajos, sus obligaciones, sus familias también y sus vínculos en esas provincias para acompañar a los pibes que acá se tratan. En muchos casos a veces con un costo muy alto en términos económicos, ¿no? Porque venir a la ciudad, pasar una semana, 2, a veces meses, es carísimo para esas familias de todo el país. Por lo tanto, acá el llamado de atención es para los diputados y senadores de toda la Argentina, pidiéndoles desde los residentes del Garrahan que no les den la espalda a estos pibes y a estas pibas. Mientras tanto, trabajadores del Garrahan volvieron a reclamar una solución para el conflicto salarial. En las últimas 2 semanas renunciaron más de 10 profesionales de salud por los bajos salarios que perciben. Ayer por la tarde, desde la puerta del Garrahan, el jefe de servicio de oncología, Pedro Zubizarreta, leyó una carta abierta a toda la sociedad argentina en la que repasó los aspectos más alarmantes de la situación que atraviesa la institución y sus trabajadores. Lo escuchamos 2 minutos, mirá. Ayer se convocó a la reunión de conciliación, postergada de la semana pasada. Lamentablemente, una vez más, no se hicieron presentes ni las autoridades del hospital ni las del Ministerio de Salud. Duele escuchar que en otros países los médicos residentes trabajan gratis, cuando sabemos que esto no es cierto. Duele oír que hay más personal administrativo que asistencial, cuando los consultorios, las salas, los quirófanos, los laboratorios y las guardias e inclusive los documentos oficiales cuentan otra realidad. Duele escuchar que se hable de un aumento presupuestario cuando en realidad el Hospital Garrahan se le asignó en 2025 el mismo presupuesto que en 2024 y lo que se presenta como un aumento ni siquiera alcanzaba a cubrir el funcionamiento hospitalario en ese entonces. Duele leer en las redes oficiales de nuestro propio hospital que la sostenibilidad y la atención del hospital pediátrico de referencia del país dependan hoy de una deuda acumulada por las obras sociales provinciales. Pero lo que más duele es ver cómo día tras día se desgasta un equipo de salud que sigue dando todo por cuidar la vida de los demás. La situación no ha mejorado. Las renuncias continúan. Seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto, algo. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son nuestros canales de diálogo? ¿Cuál es la forma en que debemos tratar este conflicto? Porque la salud de la población no puede sostenerse solo con vocación, y tampoco con palabras, aplausos o reconocimientos simbólicos. Se necesita decisión política, financiamiento adecuado y verdadera voluntad de diálogo. Porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario.
Estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas y ha acompañado con profesionalismo, dignidad y humanidad a quienes transitan enfermedades muy graves y complejas. Bueno, esto pasaba ayer a la tarde en la puerta del Garrahan. Vos fíjate lo que están pidiendo, ¿no? Llega un punto en el que piden algo. Respeto al menos. Ni siquiera, ¿no?, una inversión multimillonaria, sueldos millonarios. No. En un punto es algo. Que los escuchen. Pues se sientan en las reuniones, no les llevan ni una oferta. Es realmente, además de todo, además del ajuste, además de la precarización de su trabajo y por lo tanto de la atención de esos pibes y esas pibas, es además una falta de respeto total. Sí, es el ninguneo. El ninguneo absoluto, es el basureo, ¿no? es Claro. el desprecio, porque me parece que es eso, es el desprecio. Sí. Además de, me imagino que lo vas a contar, porque nosotros esta mañana hablábamos con Pedro Zubizarreta también, Sí. de lo que pasó con los residentes, ¿no? Sí, pero además, porque el gobierno, ¿cuál es el relato del gobierno? No, nuestro problema son los ñoquis, los que están en el Garrahan y no trabajan, ¿no? Pero después vos te das cuenta que en el día a día de la vida del Garrahan, los que están siendo afectados por este ajuste son las familias y son los pibes. ¿Escuchaste cartel que pegaron en la puerta del Garrahan? Hay carteles en la puerta avisando a los pacientes y a sus familias que lleven su propia frazada y su abrigo al hospital porque no hay. O por lo menos no tienen los suficientes. Hay un cartel que dice en la puerta: señores padres, se sugiere que durante la época invernal acudan con abrigo y en lo posible traer su frazada o manta, ya que el servicio no cuenta con suficiente. Muchas gracias. El cartel que le avisa a los padres: tráiganse abrigo porque acá hace frío y no tenemos la suficiente cantidad de frazadas y de mantas para ustedes mientras están internados. Y la calefacción debe ser deficiente, Claro. evidentemente. Sí. Bueno, por eso. Después tiene que escuchar a Adorni desde su pyme personal en la Casa Rosada decir que los trabajadores del Garrahan son ñoquis. Y están ahí pidiéndole a las familias y a los pibes que de ahí se atienden que vayan con abrigo porque hace frío en el hospital y no tienen el suficiente abrigo para darles. No, y después la tenés que escuchar a Karina Milei diciendo que no pasa por los refugios de perros porque se pone a llorar. Claro. Que pase por el Garrahan. Bueno, viste que hay gente que tiene mayor sensibilidad Total. emocional con los animales que con las personas. Con esa gente Viste que eso sucede. Trato de alejarme. Y no son solo los Milei, digo, conozco. No, hay conozco, mucha gente. Y Gente que tiene más sensibilidad humana con los animales que con los humanos. ¿Sí? Y posiblemente lo hace llorar más un perro en una situación de abandono que un niño o una niña con cáncer en una situación de abandono en el Garrahan. Entonces, Sí. posiblemente a Karina Milei le Empatía, movilicen más sí, emociones, le genere más empatía un perro que un niño en el Garrahan. A juzgar por las políticas que está tomando este gobierno. El paroxismo. Porque el otro día fueron al Stream Neura. Sí. Y los Milei con vestidos de IPF y con sus perros donaron $1 millón para la atención, no sé, Sí, estaban ahí bastante haciendo rata una colecta, sí, bastante rata, Bastante pero rata. al margen de eso, donaron para que se atiendan Los perritos. Los perritos. Mientras al Garrahan no les mandan ni frazada, Ni mantas tienen. ¿no? Es tremendo, ¿no? Digo, el paroxismo de eso era... ¿Te acordás que en algún momento se veía la gente que denunciaba a los carreros, los cartoneros que iban con caballos? Claro. ¿No? O sea, les preocupaba el caballo, que entiendo, digamos, la preocupación, y no el pobre tipo que tenía que pasarse día y noche con lluvia, con frío, viento, sol, Sí. levantando basura. Sí, alguna cosa, a ver... Es tremendo eso. No, pero además, insisto, te puede emocionar y generar muchísima... Pero, claro. Movilizar muchísimo. Pero por supuesto. La protección de los animales, la vida de los animales, no de es los el perros. punto No. acá. Ahora, que estamos diciendo otra cosa. Pero claro. ver a Karina Milei más compungida por perros que por niños con cáncer en un hospital, y bueno, habla mucho del tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Ese es el punto. Bueno, mientras tanto, después de eso que escuchábamos y de esto que vemos, al día siguiente se enteran que el Ministerio de Salud modificó el régimen de residencias en los hospitales y desde ahora las encuadra en el carácter de becas y se desliga de un encuadre de empleo, ¿no? De trabajo. La Asamblea de Residentes del Garrahan dice: cerraron la residencia del mayor hospital de pediatría de la Argentina. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país y lo hizo por la puerta de atrás, transformándolo en una beca precarizada. Vos me decías que esta mañana hablaron con el jefe de oncología del Garrahan. Sí, con Pedro Zubizarreta, con el que escuchábamos recién. Bueno, nadie puede creer lo que está pasando. Claro. O sea, ya pasaron todo un límite y lo que nos decía Pedro es que efectivamente lo que nosotros sospechábamos, que es que los hospitales,
públicos, todos en general, en este caso en particular el Garrahan, no pueden funcionar sin los residentes. Sí, yo le hacía esa pregunta. Y sin pediatras, están diciendo que ya ni pero residentes, yo le hacía esa pregunta y me decía, claro. no me imagino, me dice, no te lo puedo contestar porque no me imagino cuál sería el diagrama que pretende este gobierno si elimina las residencias como lo está planteando en esta resolución, porque lo que uno espera es que la próxima camada de residentes, muchos decidan no ir directamente. Entonces, ¿qué haces con esa gente que ya no va a estar más en el hospital? Bueno, sostienen gran parte del funcionamiento del hospital, las guardias, digamos, un montón de cosas que suceden adentro del hospital son sostenidas por los residentes que son médicos recibidos y que están haciendo una especialización. Entonces decía Pedro, no sé, porque además no pienso que eso puede ser reemplazado por gente nueva a la que contrate el Estado, porque ya estamos viendo que evidentemente lo que quieren hacer es correrse cada vez más. Sí, definitivamente lo que a esta hora debería empezar a tratarse, digo porque por ahora estaban con las cuestiones de privilegio en la Cámara de Diputados. ¿Siguen con las cuestiones de privilegio? Me parece un rato la sesión en diputados para ver si en algún momento empiezan a tratar también la urgencia, ¿no? De los temas urgentes, de lo que se está esperando, ¿no? Financiamiento para las universidades y para el Garrahan, porque todo bien con todo lo demás. Siguen con los homenajes ahora. Okay. No, arrancó hace más de 2 horas la sesión y siguen con cuestiones de privilegio y homenajes. Yo no sé si el Congreso está capacitado o no normativamente. Yo realmente desconozco, Mati, esto. Pero esto de los que estamos hablando ahora último, que es la eliminación de las residencias, es dramático, porque eso va a significar, y esto nos contaba Pedro y otra gente con las que pude hablar, eso va a significar el deterioro, además, digamos, de la profesionalización, digamos, la especialización muy, muy minuciosa que tienen en el Garrahan particularmente, que es un hospital oncológico. Es un deterioro, es una herida de muerte, eso es, una herida de muerte al hospital de niños más prestigioso de la región. Entonces yo no sé si desde el Congreso se puede hacer algo, pero evidentemente no podemos dejar que esto ocurra. Yo creo que hay un sector de la sociedad que no va a permitir que esto avance. Espero que haya ahí en ese sentido, en principio, un acompañamiento a los trabajadores de salud, a las familias, no solo del Garrahan, sino en general del sistema público de salud, y que haya una expresión en ese sentido. Es casi un deseo a esta altura. En las elecciones de este año, pero después por eso uno espera, mientras tanto, hoy, ¿qué se espera? Bueno, que por lo menos en la Cámara de Diputados traten esto. Sin embargo, ahora se están peleando, ¿por qué? ¿Por la situación en Medio Oriente? A ver, dame un minuto. Mire, por favor, diputada. Así pasamos y continuamos con la sesión. Esta es Sabrina Mechet, del PRO. Que ha sido firmado por diputados de todos los bloques, salvo de la izquierda, por supuesto, pero que también tiene miembros de Unión por la Patria que lo han acompañado, que es el proyecto 2989D del 2025, que propone que en el Congreso Nacional, que en la Cámara de Diputados, tengamos una placa pidiendo por el regreso de los secuestrados en Gaza. Lo que yo le pido, señor presidente, es la incorporación de este apartamiento para poder tratarlo, porque yo sé que los diferentes bloques que el año pasado logramos ya coincidir en este tema, tal vez el único que logramos ponernos de acuerdo el año pasado, confío en que van a estar acompañándolo. Gracias, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esa era la diputada Sabrina Mechet. Diputado Giordano. Ahora quiere responder Giordano de la izquierda, ¿no? Y así con todo. He sido aludido y le contesto a la diputada preopinante que desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, y en nombre también de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, estamos orgullosos con nuestro juramento en defensa de la causa palestina y en buena hora que sean millones los que se movilizan en el mundo contra el genocidio que está provocando el Estado sionista de Israel con su máximo exponente, Benjamín Netanyahu, con el que se fue a abrazar de manera siniestra el presidente Milei, poniendo en peligro al pueblo argentino. Y bueno, quien habla ahora es el diputado Juan Carlos Giordano, que asumió hoy, como representante de la izquierda, juró por Palestina, tiene una bandera de Palestina en su banca, y esto ha generado que otros sectores, como Mechet, el PRO y demás,
estén muy nerviosos por esto también. Entonces, a esta hora, esto es lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que me parece importantísimo, esto lo charlamos todos los días, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Medio Oriente, es un tema que nos importa. Ahora, hace 2 horas, más de 2 horas que comenzó la sesión, una sesión que tiene que tratar financiamiento para las universidades, financiamiento para el sistema público de salud, entre ellos Al Garrahan. Faltará mucho para que arranquen con eso, digo, mientras tanto está todo bien, cada uno con sus cuestiones de privilegios, sus homenajes, sus ideas. Por ahí para Sabrina Mechete es muy importante que haya una placa en la Cámara de Diputados y el otro que le conteste y qué sé yo, pero faltará mucho para que traten el asunto por el que han juntado quórum, en definitiva. Es mucho pedir, capaz que yo estoy como, no sé, me parece... Por momento uno cree que está loco, ¿no? Pero no, es que pueden tratar para lo que se juntaron, lo que es lo importante. Hay pibes y pibas en el Garrahan esperando, trabajadores del sistema de salud esperando que haya alguna señal de la política de que les importa lo que pasa en la calle. Mientras están discutiendo temas importantes, por supuesto, temas de los que incluso, insisto, hablamos todos los días, pero que hoy ante las urgencias de lo que estamos viendo en la Argentina, ¿podemos avanzar en la discusión? Yo no sé, ¿hay alguien ahí que diga, che, bueno, vamos a charlar de para lo que nos juntamos hoy? Sí, no, acá no, es evidente que no vamos a solucionar el problema, digamos, de Gaza. Está bien, digamos, que haya, digamos, un pronunciamiento, pero listo, digamos, pasemos a lo que realmente nos interesa y que es urgente acá en la República Argentina. Bueno, en fin, veremos si en algún momento de la tarde se avanza con la agenda del día en la Cámara de Diputados y si la oposición logra, en definitiva, el objetivo por el que se ha juntado el número necesario hoy, que era, entre otras cosas, financiamiento para el Garrahan y para las universidades, entre otros muchos otros temas también importantes para la vida cotidiana de las personas que habitan este suelo. Mientras tanto, las y los trabajadores del INTI, otro tema del que venimos hablando mucho, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, realizaron ayer un abrazo simbólico en todo el país para rechazar el desguace del organismo, que es clave para la producción nacional. Con el respaldo de casi 300 empresas, de personalidades de la política, de la cultura, denunciaron el decreto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, viejo conocido que va por su tercer éxito en un gobierno, luego de los gobiernos de la Rúa y Macri, que al declarar su centralización desmantela el INTI. Alertaron sobre el riesgo que conlleva la decisión del gobierno de Milei, ya que dejará de certificar los productos y la industria nacional perderá la asistencia tecnológica. Incluso hasta desde la Unión Industrial Argentina salieron a resaltar la importancia del INTI, además de las pymes y distintos sectores. Dijeron que debe estar al mismo nivel que los organismos equivalentes de otros países. Les compartimos ahora un contenido para que escuchen y vean también de Indisciplinados sobre Milei versus el INTI. A ver. ¿Sabías que en Argentina hay un instituto que ayuda a las pymes y a las industrias a que produzcan más barato, mejor y con mayor tecnología? Se llama Instituto Nacional de Tecnología Industrial y este gobierno quiere destruirlo. El INTI existe desde 1957 y fue creado para que la industria nacional pueda desarrollarse, producir y no estar dependiendo siempre de la tecnología extranjera. Con pocos recursos, el INTI llega a más de 30.000 empresas de todo el país, especialmente pymes. Muchos de los productos fueron verificados y certificados por el INTI para poder ser exportados, si no, no llegaban ni a Brasil. Por ejemplo, nos ocupamos de realizar las mediciones que garantizan que cuando vas a la estación de servicio a cargar 1 litro de nafta, sea en efecto 1 litro de nafta. Si vos sos alérgico, por ejemplo, al maní, cuando mirás en un alimento puede contener maní, nosotros medimos esto para evitar que vos tengas una reacción alérgica. Certificamos pilas porque es importante su calidad y duración, por ejemplo, en operaciones a corazón abierto, que los equipos funcionen con la calidad que tienen que funcionar. Desarrollamos un respirador de bajo costo durante la pandemia cuando no alcanzaban para todo. Certificamos juguetes para que tengan la calidad necesaria, para que los chicos jueguen con juguetes seguros y no corran riesgo de vida. El INTI no compite con el sector productivo, es su aliado estratégico. Hoy el gobierno de Javier Milei, a través de su ministro Federico Sturzenegger, quiere reducir al INTI a una simple oficina técnica. Ya se fueron 700 técnicos y profesionales, pero si tocan al INTI, no se va a ahorrar plata. Sin ciencia, sin tecnología, sin industria, lo único que no vamos a tener es futuro. Bueno, muy claro este trabajo que realizaron desde Indisciplinado. Siempre recomendamos seguirlos, hacen muy buenos contenidos para redes sociales, muy a tiro para compartir y para
aportar al debate, a la discusión también, ¿no? Ayer me mandaron un poco más de material y un comunicado que lanzaron también los trabajadores y las trabajadoras después de haber cortado del abrazo, y del abrazo, eso. Y decían una cosa que me parece interesante, dice, como señalamos en más de una oportunidad, nos ha tocado luchar para mejoras salariales y para recuperar los puestos de trabajo cuando vinieron los despidos. Pero nunca imaginamos que tendríamos que defender la propia existencia del instituto. Me pareció muy significativo ese párrafo. Hay cosas que nunca imaginamos, ¿no? Y que están pasando. Todo el tiempo. Mira, esta noticia es de hoy también. Y sucede un poco esto. Hoy lo charlábamos con Mati. Tiran tantas cosas al mismo tiempo que vos te quedás así como diciendo, bueno, ¿cuál de todas agarro, no? Porque realmente es impresionante. El gobierno eliminó el aporte a la fundación de la hemofilia. Casi 5.000 pacientes quedarían sin atención médica. Es un aporte estatal. Era el 70% del presupuesto de la organización. Una organización modelo a nivel mundial que se dedica al estudio y al tratamiento de este raro y grave trastorno. Ante la falta de fondos, abrieron una cuenta para recibir donaciones y habló la presidenta de la Fundación de la Hemofilia, cuestionó al gobierno por la eliminación de este subsidio que percibían del Estado y dice que la explicación que le dieron fue que mantener subsidios no es política de este gobierno. A ver. Mira, básicamente, y dicho en una frase, no es política de este gobierno sostener subsidios. Esa fue la explicación. Nosotros, este subsidio nosotros lo conseguimos hace más de 20 años, después de una crisis del 2001, donde por unas acciones de cabildeo de esta organización y demás, pudimos visibilizar la necesidad de un trabajo conjunto entre Estado y esta organización de pacientes. Entonces, año a año, esto fue solicitado, ingresó en el presupuesto nacional todos estos años y fue rendido minuciosamente, ¿no? Yo siento ahora como la necesidad me parece muy lamentable, de decir que este subsidio no tiene nada que ver con la corrupción y es una cosa que realmente es otro dolor que se suma a esta lucha, ¿no? María, porque... ¿de cuánto es el subsidio? Pues yo estaba viendo, era algo así como 500 millones de pesos al año, o sea, $500.000, algo así. Un poquito más menos. O menos. Un poquito más menos. O menos, sí. No, ¿en algún momento algún funcionario les dijo no le damos a Garrahan? Bueno, ahí estaba esta mañana con Tenema en Radio con Vos. En este caso, la Fundación para la Hemofilia se fundó en 1944, 19 años antes que la Federación Mundial de Hemofilia, de la que es parte. Brinda atención en consultorios externos de infectología, odontología, kinesiología y rehabilitación, ortopedia, laboratorio especializado, psicología y asistencia social. Y además cuenta con un servicio de guardia activa a las 24 horas y una sección de internación. Atiende a más de 4.800 pacientes a lo largo y a lo ancho del país. Una fundación que también tiene un alto reconocimiento internacional, con estándares internacionales para el manejo integral de las personas con hemofilia. Y sin demasiada explicación más que, bueno, nosotros no damos subsidios. Y punto. Entonces, las personas que tengan hemofilia en Argentina, que se paguen su tratamiento y mucha suerte, ¿no? En los hospitales y las clínicas Claro. y los sanatorios privados muchas veces no están preparados para la atención específica que necesita un hemofílico. Claro. Por eso la fundación, por eso, Se hace digamos, cargo de eso. porque se hacía mucho cargo de eso. Sobre todo, por ejemplo, hay en la fundación, yo no sabía eso, hay dentistas Claro. que atienden específicamente a esas personas con hemofilia, porque vos no puedes ir a cualquier dentista. Claro, Porque el problema es que se te genera una lesión y no coagula, entonces, bueno, se sangra. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de atención ocurrían en la fundación. Bueno, listo, no hay más guita para la fundación. Pues es que contestó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce, dice, la crueldad avanza, el gobierno nacional sigue todos los caminos posibles para continuar el desguace y desfinanciamiento del sistema de salud. Ahora, el turno de organizaciones de la sociedad civil que hace décadas trabajan en la atención, cuidado, investigación y contención de pacientes, en este caso con hemofilia, y cita la noticia. Y seguramente lo que va a suceder es que, bueno, tengan también, como ya ha pasado en otros aspectos, ante el ajuste, sobre todo en casos muy sensibles, que las provincias tengan que hacerse cargo o incorporar también de alguna forma en sus territorios
lo que deja de ofrecer a nivel nacional el gobierno de Milei, pero es muy complejo. En este caso es muy difícil, Mati, porque son muchas áreas, digamos, de la medicina que atienden específicamente a los hemofílicos. Es muy difícil poder montar lo que existía o lo que todavía queda y existe en la Fundación, incluso de internación. Es muy impresionante porque uno ya no tiene ninguna duda de qué tipo de gobierno tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, así todo, día a día, uno verifica, ratifica que es un gobierno de descarte. Porque ¿para qué es todo esto? Vos decís, vos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué ajustan al Garrahan? ¿Por qué ajustan a las personas con hemofilia? ¿Por qué? No, ¿por qué son tan malas personas? ¿Porque por el solo hecho de ser malas personas? No, todo esto sostiene el saqueo de Toto, Caputo y compañía. Esto es un plan de saqueo. No es solo crueldad, no es que son solamente mala gente o que son gente con odio. Sí, está la discusión moral. Hay una, por supuesto, hay características humanas, ¿no? Evidentemente puestas en este ajuste. Pero todo este ajuste es para lo que Milei, Caputo, Sturzenegger, Bullrich y compañía proponen como modelo de país, que es, bueno, resolvete. Hacete cargo vos de lo que puedas y si no podés nos vemos. Es un modelo de descarte. Yo creo que ya está en punto un experimento social. Yo empiezo a creer que somos parte de un experimento social, que Sturzenegger, Caputo, Bullrich, que para mí son el verdadero triángulo de hierro de este gobierno, están viendo, ¿no?, una especie de experimento de ver hasta dónde da, ¿no? Hasta dónde se puede. Como una especie de enseñanza, incluso hasta para, te diría, otros que intenten o pretendan en algún momento hacer lo mismo en otras partes del mundo, casi como un experimento de ver hasta dónde aguante y qué tan cruel podés ser en el ajuste en la vida real de las personas, al que además le agregan este componente de crueldad, de odio y desprecio, medio como para, bueno, a ver hasta dónde aguanta. Pero hasta dónde encuentran resistencia, ¿no? Creo que es un estado de barbarie, Mati, claro. Que es lo que estoy viendo acá en la Argentina y en muchos lugares del mundo. Barbarie en el sentido previo a la ley, previo a la justicia social, pero un estado de barbarie en tiempos de capitalismo. Claro. Entonces, anarcocapitalismo, ¿no? Eso, es un experimento anarcocapitalista que acá tiene las características que vemos, pero que lo ves en otras partes del mundo, ¿no? Vos lo venís contando permanentemente. Es un estado general, sí, me atrevo a decir general de barbarie, claro. Sí. No, y además yo creo que es algo bastante disciplinador o domador, como dicen ellos, digamos, que utilizan esa palabra, en el sentido de que si están ajustando los medicamentos oncológicos, si están ajustando los hemofílicos, si están ajustando los pibes con cáncer porque desfinancian el Garrahan, porque cierran las residencias. Sí, a los ¿Qué jubilados. le queda al resto? Claro. ¿Qué le queda al resto de los trabajadores? ¿A qué van a ir a protestar? ¿Entendés lo que te quiero decir? Es decir, si estos tipos fueron capaces de ir contra los enfermos de cáncer, ¿qué voy a pedir yo? ¿Qué me van a dar a mí? No, bueno, por eso me parece muy importante, y acá algo que hacemos permanentemente para no caer todo el tiempo en la desesperación de que esto no encuentra límites, claro, es mostrar que no es verdad que la gente se traga esto mansamente, que la crueldad está de moda y punto. No, hay y sobran sectores de la sociedad que reaccionan, que protestan. Están los que salen a la calle y se organizan y pueden, y los que no, pero lo hacen de otra forma, tal vez más silenciosa. Están los que han decidido, por lo menos en las elecciones que hemos visto hasta este año en las distintas provincias, no ir a votar, ¿no? Y eso también ahí hay un grave problema. Y los que posiblemente estén también a la espera de una alternativa, ¿no?, política concreta, real, un proyecto que los vuelva a enamorar, que los vuelva a conquistar, que les vuelva a ofrecer una visión de esperanza, ¿no?, frente a semejante barbarie. Digo, no, por lo menos me pasa, ¿no?, en mi vida cotidiana, de tratar de no caer ante el derrotismo de, bueno, ya está, ¿viste? Ya está, ¿qué va a hacer? Esto es lo que se votó, esto es lo que la gente quiere, la crueldad está de moda y bueno, listo, habrá que esperar que algún día vuelvan a darse cuenta. No, yo no estoy de acuerdo con esa forma de entender este estado de cosas. Sí creo que hay que estar muy atentos a que en principio los que se están quedando fuera, ¿no?, los que están siendo descartados, los que están siendo
exprimidos, los que están siendo basureados por este gobierno, en la medida de lo posible estar cerca también, de alguna forma, en lo que cada uno puede hacer y cómo lo puede hacer. Por supuesto nunca alcanza, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? A la Fundación de Hemofilia, ¿qué va a hacer? Le va a juntar 500 palos por año para suplir lo que no le da el Estado Nacional. Pero sí, de alguna forma, no resignarse políticamente, no resignarse humanamente, no creer que esto es así y no tiene consecuencias y que no hay forma de revertirlo, ¿no? Es así. Mientras tanto, mira, el Senado, ahí la Comisión de Jubilaciones, hubo novedades en las últimas horas. Se le fue de las manos al gobierno. Fantástico fue. A los libertarios se les fue de las manos. Un paso de comedia. Y avanza el proyecto en el Senado, que ya tiene media sanción de diputados, que establece, entre otras cosas, un aumento jubilatorio y también una nueva moratoria previsional. En fin, algo que de alguna forma le vuelva a dar oportunidad, especialmente a las mujeres, luego de caída la moratoria previsional, que si no tienen los años suficientes de aporte no se pueden jubilar. Pero al margen de lo que pueda luego suceder, de aprobado esto, es interesante ver dinámicas políticas que están sucediendo por estos días para saber qué está pasando con el sistema político, cómo se está reordenando un poco el sistema político en este año electoral. La bullrichista Álvarez Rivero quiso evitar el debate del aumento previsional, es la presidenta de la comisión, se levantó y se fue, pero vio que estaba ahí Mariano Recalde, que es el vice, y le dice, bueno, si vos te vas, me quedo yo. Y seguimos tratando, y mocionó el tratamiento para sacar dictamen. El momento fue impresionante, escúchalo. Estoy pidiendo la palabra, no se vaya. Bueno, está la comisión reunida. Si se va, asumo la presidencia. La discusión es si avanzamos con la discusión de los jubilados o lo frenamos para que no avance ese proyecto. Esa es la discusión de fondo. Pongamos la votación y definamos. La propuesta del senador Recalde es lo que vamos a votar. Bien. Invito a votar. ¿A mano alzada o...? A mano alzada, como ustedes quieran. No, una sitcom. Realmente una sitcom. Una sitcom. Y lo tenían a Tauche ahí, que le parece que le hacía señas a Álvarez Rivero para que... Porque la directiva... Lo logrado, el objetivo de esta reunión, damos por finalizado lo mismo. No terminó ni hablar que ya se estaba parando y se estaba yendo. La directiva era que esto no sucediera, por supuesto, de Milei. Entonces lo tenían a Tauche, que es el libertario, pero Álvarez Rivero también, digamos, laburando en conjunto. Y parece que en algunos momentos a Tauche le hacía seña como... ponele onda, o sea, esto no tiene que pasar. Y ella no supo cómo. De hecho, en Tagliaferri le preguntó en un momento si estaba capacitada para ser presidenta de la comisión. Tagliaferri, Sí, que acompañó al peronismo en esto. Claro. Bueno, el papelón y estas contradicciones también están dejando al descubierto las dificultades que tiene el gobierno, no solo para frenar el avance de algunos proyectos opositores, en este caso del peronismo en el Senado, con la sanción del incremento jubilatorio, sino que empieza a mostrar un horizonte bastante más complejo para Milei, que hasta no hace mucho tenía garantizados los héroes que iban a comer a Olivos, un asado, para blindar el eventual veto, otra vez, de Milei a las jubilaciones. Y esto se da mientras crece la tensión entre el gobierno nacional y los gobernadores. Los armados provinciales de la Libertad Avanza están poniendo en riesgo los números que Milei tenía en el Congreso. Lo que algunos llaman la gobernabilidad de Milei en el Congreso. Bueno, la insistencia de Karina Milei, Martín y Lule Menem de competir en casi todas las provincias está enfureciendo a algunos gobernadores que hasta ahora venían acompañando, que eran medio oficialistas y que amenazan con disolver los acuerdos parlamentarios que tenían con el gobierno. Bueno, la tensión dio un salto este martes, luego de que funcionarios del Ministerio de Economía y los responsables de economía de cada provincia no llegaron a un acuerdo en relación a la distribución de la recaudación tributaria. Hay un problemón, por eso que están de acuerdo todos los gobernadores, y esto es bastante llamativo, todos, los 23 gobernadores más el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ir por los reclamos por los ATN y la coparticipación. La falta de consenso entre las partes nos sorprendió, obviamente. Las provincias vienen de varios meses de reclamos para que el gobierno nacional incremente los recursos que les transfiere y que surgen de la recaudación de impuestos. Entonces, la bronca de los gobernadores es a varias bandas. Es, por un lado, Nación recauda los impuestos que debe coparticipar, pero no los coparticipa. Ni siquiera los utiliza para lo que debería utilizar esa recaudación de impuestos. Algunos además tienen asignación específica.
que es, por ejemplo, hacer escuelas, rutas en las provincias. Entonces, se quedan con los impuestos, no les mandan a las provincias lo que les corresponde, ni siquiera les hacen las obras, y encima para las elecciones de este año va y les arma listas opositoras en las provincias. Claro, algunos gobernadores que venían siendo muy amables dijeron, no, bueno, pará, ya es un montón. Y entonces esto está poniendo en conflicto el número que más o menos tenía la Libertad Avanza, que tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores, en el Congreso. Pero contaba con los diputados y senadores de los gobernadores para llegar a los números que necesitaban en el Congreso, y esto empieza a poner en crisis ese armado, ¿no? Bueno, en fin, es parte también del conflicto permanente y del que parece estar costándole mucho salir al gobierno, y por lo que vemos hoy resultados en la Cámara de Diputados, por ejemplo, de quórum abultado para tratar proyectos que al gobierno no le interesan. Sí. No. Ah, ok. Bueno, avanzando con también parte de la agenda, gobernadores como Kicillof denunció a Milei por el fallo contra YPF. Nos metemos un minuto en esto porque es también parte de la agenda, intensa agenda política de estas horas en la Argentina. El gobernador bonaerense advirtió sobre los vínculos entre el presidente, sus funcionarios y el fondo buitre Burford Capital. Dijo que hay que investigar qué está pasando con esos vínculos. Consideró también que Milei le da la razón a los demandantes, con ese tuit en el que culpaba a Kicillof en la causa por la expropiación de YPF, y que contradice la defensa del interés nacional. Kicillof aseguró también que Milei es responsable por cualquier decisión que tome y que ponga en riesgo a YPF, y lo denunció por atacar la soberanía nacional. Porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional, incluso contradiciendo a su propio cuerpo de abogados del Estado. Eso, para empezar, le da la razón a quien no corresponde. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina. Eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta, la que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras de desarrollo del país. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy. Hoy lo que se impone es denunciar al gobierno y a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF. Está poniendo en riesgo YPF. Eso decía el gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de haber sido acusado por el propio Milei de ser el responsable de lo que define la justicia estadounidense y de ponerse en favor de los fondos buitres. Más tarde el gobierno finalmente le terminó dando la razón a Kicillof. Adorni, el vocero presidencial, informó que el gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Presca y que trabaja en la apelación. La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable, que es lo que decía Kicillof más temprano, antes de este tuit. Contradice la ley 26.741 que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles. Fin, dice Adorni, que bueno, básicamente lo que decían Kicillof y entre otros que defendían la soberanía argentina sobre YPF. Finalmente le dieron la razón. Bueno, evidentemente recapacitaron, por lo menos en la narrativa, como le gusta decir a algunos, esa palabra que tiene que ver con cómo articula el lenguaje el gobierno en comparación a la primera reacción muy rápido de Milei una vez conocido el fallo de la jueza estadounidense. El Partido Justicialista también criticó el fallo de Loreta Presca sobre YPF, afirmó que representa una amenaza a la estabilidad económica y energética y destacó que la defensa de la soberanía nacional y de los intereses del país debe ser tarea común de todos los sectores políticos. Hablando del Partido Justicialista, la justicia permitió que Lula visite a Cristina Kirchner en su casa. Noticia de la mañana de hoy, el presidente brasileño llega esta noche a la Argentina con motivo de su participación en la cumbre de líderes del Mercosur, que es mañana, ¿no? Hoy ya estaban reunidos los cancilleres, Así pero es. Los presidentes mañana se reúnen. La solicitud había sido realizada ayer por la defensa de Cristina. Finalmente fue autorizada la reunión a realizarse, dice el fallo firmado por el juez federal, el 3 de julio, próximo jueves 3 de julio, es decir, mañana, según lo autorizado por el juez Jorge Gorini. Y en el texto también se reiteró que la expresidenta deberá seguir
el estricto cumplimiento a la regla de conducta. Bueno. Mientras desde el Ministerio Público Fiscal insisten en que sea llevada a otra vivienda por alterar el barrio y los vecinos. Pero, dice el juez, hágase saber que deberá darse estricto cumplimiento a la regla de conducta que fuera impuesta en el punto tanto de aquellas indicaciones sobre cómo es la detención domiciliaria de Cristina. Concretamente, el deber de abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Es decir, ok, va Lula, pero no hagan quilombo. Es un poco lo que le está diciendo el juez Gorini a Cristina. No es fácil que no haya, claro. ¿Qué crees? ¿Cómo no querés que mañana San José 11-11 se llene de gente otra vez? ¿Sabes el balconazo que van a meter los dos juntos ahí? Pero sí, por favor. Y debe ser por la tarde, porque los que están preguntando horario ya, a la mañana hay reuniones por la cumbre del Mercosur. O sea, en definitiva, lo que... Lula va a estar en la reunión porque vino para eso, pero... Vino para eso pero y aprovechó vino. la oportunidad, claro, ¿cómo no? ¿Meten balconazos juntos mañana? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Salen los dos juntos a saludar. Sí, no pueden me no imagino que en hacerlo. términos de seguridad no debe ser fácil, ¿eh? No, claro, no, obvio, no, es un fácil. tema. Es un presidente, el presidente de Brasil, que va a caer, obviamente, con la seguridad que cae un presidente a los lugares, y la expresidenta, pero bueno. No, se debe estar pensando. Tomará los desde recaudos ese que haya que día. tomar. Bueno, el propio Lula, mientras estaba preso, también ha recibido numerosas visitas de orden también internacional, así que bueno, algo en la materia saben. Sí, bueno. No sé, a no ser que la propia seguridad de Lula le diga no. Y no salir al balcón. Y por ahí sale Cristina y Lula medio se asoma de atrás. No lo veo. No, van a salir los dos. Lula quedándose. Yo también. Yo también. Meten balconazo los dos mañana. ¿Qué dicen ustedes? Salen las apuestas. Mete balconazo los dos. Cristina y Lula juntos mañana. Vamos con los puestitos de Keijo Kenchi. ¿Qué dice el chat? A ver, ¿qué dice el chat? Me encanta balconazo con una caipiriña. Sí. Yo creo Carnaval que Carioca. Hay que ir con chori y caipiriña, ¿no? Chori y caipiriña. Tiene que haber puesto un puestito de caipiriña. Sí. Mañana tiene que haber. Tiene que haber alguien que venda caipiriña mañana. ¿Hay encuesta en YouTube? ¿Lula y Cristina meten balconazo? Claramente. El hornito del queijo, ¿viste? Que te hacen el queijo, Kenchi. Lo amo. Y cerveza. Dale queso siempre, sí. Y cerveza. Claro. Bueno, meten balconazo juntos mañana, sí, sin duda. Mira, hay votación. Después del balconazo se tiene que ir Lula en un auto con, viste, techo abierto y saludando. Saludando a Cristina. Ahí me muero, literalmente. Con plumas, todo. Carnaval Carioca. Muchas plumas, muchos colores, ¿eh? Bueno, habló hoy Emir Sader. Esta mañana en Re FM, dice que no está planteado, ¿sí? Así como está planteado un encuentro entre Cristina y Lula, no está planteada una bilateral entre Milei y Lula. Es decir, sí van a ver, sí van a encontrarse, porque además la Argentina le pasa la presidencia pro tempore. Así es. A Brasil. Al término de la cumbre. Pero muy probablemente lo que no haya es una reunión bilateral, cosa que es bastante... Lo que pasa es que Milei no tiene bilaterales con nadie porque no se lleva bien con nadie. No, él solo quiere a Donald Trump y Netanyahu. Nadie del Mercosur, quiero decir. Claro. Dijo Emir Sader que no está planteado un encuentro entre Milei y Lula. Lo dijo esta mañana, a ver. Con ese momento. Bueno, algo así debe ser, pero no está planteado un encuentro entre los dos. Normalmente un presidente en un país, más todavía Brasil, Argentina, si va al otro país, se ve con el presidente. Sería una excepción por las características del gobierno argentino, pero habrá esa circunstancia que tú mencionaste en que tienen que físicamente estar cercanos uno al otro. Va a ser una relación muy fría entre los dos. Bueno, ahí está Emir Sader, filósofo. Qué buen sombrero clavó Emir también. Sí, Emir. Debe hacer calor allá. Sí. Emir Sader dice también que Milei es un títere, una caricatura del gobierno de Trump, dijo. A ver. De Milei hacia Lula. No. Normalmente, dado la naturaleza del gobierno de Milei, ¿no? Un gobierno que es títere o caricatura de lo que es el gobierno de Trump, frente al cual Lula hace una crítica muy dura. Entonces, si el presidente argentino tiene esa postura de que sus aliados internacionales son Estados Unidos e Israel, está claro que es una distancia enorme, ¿no? Enorme. Bueno, ahí está. Emir Sader esta mañana ahí con Lautaro Maislin en Re FM sobre el encuentro que se viene entonces entre Lula
Y Cristina, ahora vamos a ir a las últimas novedades del mundo, pero hablando de Cristina, ayer hizo mucho ruido lo que dijo acá, en el Destape, la jueza federal María Servini. Mucho ruido a nivel que hay mucha gente muy nerviosa y muy desesperada. De todos esos que estaban muy enojados con que Cristina esté en su domicilio y que además salga al balcón, más o menos los mismos son los que no pueden creer lo que dijo Servini ayer acá con Mariano Martín en el Destape, que básicamente dijo que no le ve mucho tiempo, mucho futuro a Cristina presa en su casa porque esto es un conflicto de todos los días. Escúchala. ¿Usted la imagina a Cristina libre pronto? No, yo no diría que pronto, pero no le veo tampoco mucho tiempo. ¿No cree que cumpla esa condena de 6 años de prisión? No. Porque va a ser un conflicto de todos los días. ¿Y eso cree que va a depender de una resolución en el plano estrictamente jurídico o va a ser político y se le encontrará la forma jurídica para resolverlo? Pienso que puede ser esto último. Que es más fácil que se le encuentre la forma política para resolverlo. Servini. Bueno, el ruido que hizo esto, ¿no? Te imaginas, estaban desesperados. Servini es Cuca. Cuquini de Cubría. Es Cuquini de Cubría. No, tremendo. ¿No? Estaban desesperados. Feynman estaba como loco. Estaban tremendo con esto. Me imagino. Hablando de Cristina, y con esto cerramos, tuiteó contra la Corte Suprema. Criticó a la Corte por el sobreseimiento del ex cura Justo José Larraz, que había sido condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores. Incluso recordó Cristina que en el 2024 el Papa Francisco lo expulsó de la iglesia. Sin palabras, cierra el tuit Cristina, en el que cita una nota de Clarín que titula Inesperado giro en el caso Larraz. La Corte Suprema anuló la condena y lo sobreselló porque sus abusos habían prescripto, dice. El máximo tribunal falló a favor del ex sacerdote, que cumple una pena de 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores. En 2018 fue declarado culpable de ataques sexuales contra 7 chicos que estaban en su cargo entre 1988 y 1992. Así que para la Corte, listo, prescribe, no hay nada que indique que deba seguir condenado, y esto es lo que le indicó la Corte Suprema y por lo que la propia Cristina sale al cruce de la Corte Suprema. Atención, vamos a la Cámara de Diputados. Noticia de último momento. Fue rechazado el tratamiento del financiamiento universitario con 142 votos afirmativos y 90 negativos. No se consiguieron los 2/3 necesarios para tratar la ley de financiamiento universitario. Esto está sucediendo ahora en la Cámara de Diputados. Vamos a ir ahora un minuto a la sesión en vivo porque está muy caliente la sesión en el Congreso y afuera la protesta. 2500. Está hablando Blanca Osuna en este momento, entrerriana de Unión por la Patria. 1600. Están los diputados de Unión por la Patria con el cartel Cristina Libre. 25, 2792 del 25. El conjunto de esos expedientes a lo que usted refirió en la anterior sesión refieren al financiamiento de las universidades públicas nacionales. Ha sido de interés de esta Cámara este trabajo, se ha dado lugar durante el año pasado a la ley 27757 y en consecuencia del veto que no se pudo rechazar en esta Cámara es que insistimos entonces con este tratamiento que es clave porque además la universalización del derecho a la educación superior viene desde el 83 a la fecha en un incremento donde ya no está en discusión el derecho social y humano a la educación superior. Es por eso que insistimos y pedimos que se dictamine sobre estos expedientes que además puntualmente hacen referencia a los salarios del conjunto de los educadores del sistema educativo nacional y particularmente al del nivel superior universitario, tanto docentes como no docentes. Bueno, esto es lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados. Acaban de rechazar el tratamiento del financiamiento universitario. 142 votos afirmativos, pero 90 negativos. Claro, como no tenía los 2/3 porque no tiene respaldo de comisión.
Claro, no tiene dictamen. Lo que va a la Cámara y no tiene dictamen necesita 2/3 de la Cámara. Sí. Es un número alto el que se necesita. No es tan fácil, evidentemente, digamos, llegar a ese número. Pero bueno, habrá que ver, digamos, creo que tiene una chance más en el momento que si pasa a comisión. Esto está pasando a esta hora en una sesión especial para debatir varias iniciativas que son resistidas por la Casa Rosada. Estuvieron un rato largo con cruces por YPF, por la situación de Cristina y por la situación en Medio Oriente. Hubo en el transcurso de lo que va de sesión un par de papelones de diputadas casi yéndose a las manos y bueno, episodios muy papelonescos que nos sigue ofreciendo la política nacional. Mientras tanto, mientras la gente está esperando en la calle, a esta hora también en la zona del Congreso, respuestas del Palacio. En un rato vamos a volver ahí mientras hay un fuerte operativo policial. Y nos vamos a ocupar también en el transcurso de la tarde del caso de Alexia Abaigar y de Eva Mieri, que están siendo perseguidas política y judicialmente. Una detención arbitraria de 5 personas en las últimas horas, entre ellas Alexia Abaigar y Eva Mieri, por aquel episodio de el pasacalles y un poco de bosta en la vereda de la Casa de Espert. Hay una conferencia de prensa esta tarde en la Cámara de Diputados para denunciar esta persecución y nos vamos a ocupar en el transcurso de la tarde. Pero ahora nos metemos en las últimas novedades del mundo. Ori, ¿qué está pasando? Viajamos por el mundo y empezamos acá en el barrio. Entonces, en Buenos Aires, la cumbre del Mercosur, y ya vamos a tener noticias, novedades para compartir en las próximas horas. En Colombia le quiero dar seguimiento a lo que hablábamos a principio de esta semana después de las divulgaciones, los audios divulgados por el diario de España El País. En Colombia, la Fiscalía General ordenó este martes investigar los audios en los que el ex canciller Álvaro Leiva habla de tumbar al actual presidente Gustavo Petro, un plan golpista por el que estuvo buscando apoyo, respaldo en Estados Unidos. A su vez, en los últimos minutos, nos enterábamos de que Gustavo Petro denunció penalmente a su ex canciller justamente por conspiración. Así que es todavía una historia en desarrollo. De Colombia nos vamos a Costa Rica. Costa Rica, en una decisión judicial inédita, la Corte Suprema pidió a la Asamblea Legislativa, que es de mayoría opositora, retirar la inmunidad del actual presidente Rodrigo Chávez para ser juzgado por corrupción, por el supuesto desvío de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahora abrimos un poco más grande la ventana y nos vamos a Medio Oriente. Les quiero contar en relación a la Franja de Gaza que Donald Trump, el presidente estadounidense, aseguró este miércoles que Israel aceptó una propuesta de alto el fuego de 60 días. Mis representantes, dijo él en sus redes sociales, tuvieron una reunión larga y productiva con los israelíes sobre Gaza y Israel aceptó las condiciones necesarias para alcanzar el alto el fuego de 60 días, tiempo durante el cual vamos a trabajar con todas las partes para poner fin a la guerra. Bueno, a las muy pocas horas, a los pocos minutos de ese anuncio, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, insistía en que quiere destruir al grupo islamista Hamas, un objetivo que viene planteando desde la retórica, ¿no? Desde un primer momento, desde hace meses, y que se ha traducido concretamente en el terreno en la aniquilación de la población palestina. De hecho, hoy mismo las fuerzas israelíes mataron en un bombardeo al doctor Marwan al-Sultan, nada que ver, ¿no?, con Hamas, uno de los cardiólogos más reconocidos de Gaza, que era director del hospital indonesio. Lo mataron a él y a varios miembros de su familia. Entonces les decía, Benjamin Netanyahu dijo: Hamas no existirá, no habrá un Hamastán, no volveremos a eso, se acabó. A su vez, Hamas reclamó en un comunicado que acabe la guerra y se retire el ejército israelí del territorio de Gaza para poder avanzar hacia efectivamente un alto el fuego. Para completar el panorama sobre la situación en Gaza, les quiero contar sobre un informe de las Naciones Unidas que vincula a 60 actores económicos como Amazon, como Volvo, como BlackRock, con la ofensiva israelí en Gaza, y advierte que el genocidio continúa porque es
lucrativo. Eso lo dice la relatora para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que plantea incluso la posibilidad de responsabilizar legalmente a los ejecutivos de esas corporaciones. Si tenemos tiempo, en el transcurso de la tarde le vamos a dedicar un tiempito. Esto no es lo mismo de siempre, dice ella. This is not business as usual. Mi nuevo informe de las Naciones Unidas de la economía de la ocupación a la economía del genocidio se publica hoy, decía ella en un mensaje publicado ayer, dando a conocer justamente públicamente ese texto. Muestra cómo las corporaciones alimentaron y han legitimado la destrucción de Palestina. El genocidio, al parecer, es rentable. Esto no puede continuar, dice ella. Debe haber rendición de cuenta. Y terminamos en Irán. En Irán, que acaba de oficializar este miércoles la suspensión de su cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El presidente lo que hizo fue promulgar la ley aprobada por el Parlamento unos días atrás. Esto, por supuesto, a raíz de la ofensiva militar lanzada por Israel, con el apoyo de respaldo, incluso la intervención militar de Estados Unidos. Irán acusa en la realidad al organismo de haber proporcionado excusas para los ataques israelíes. El organismo, a su vez internacional, ¿no?, de energía atómica, dijo estar a la espera de más información oficial sobre las consecuencias y el impacto de esa decisión. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.